Buenas tardes. Vamos a dedicar este breve vídeo a la ilustración de cómo se realizan los cálculos más habituales cuando nos encontramos con un equilibrio de formación de precipitados. No consideraremos cálculos de solubilidad a partir de productos de solubilidad, que es algo muy mecánico, y simplemente vamos a considerar qué sucede cuando se mezclan dos disoluciones que tienen iones que reaccionan entre sí para formar un compuesto poco soluble, y destinaremos también un ejercicio, también breve, pero claro y conciso, sobre una aplicación del acontecimiento de la precipitación al análisis químico cuantitativo, que es lo que se llama la precipitación fraccionada, una manera de separar iones uno de otro, haciendo que reaccionen con otro tercero, de manera que precipita completamente uno de los que queremos separar y el otro no. Con lo cual, después, mediante filtración o un proceso adecuado, pues podemos separar los iones que antes estaban mezclados. Bien, pues sin dilación, comenzamos. Vamos a realizar un breve repaso acerca de cómo saber si se va a formar un precipitado cuando mezclamos dos disoluciones que contengan iones que sean capaces de formar un compuesto poco soluble. Aquí hemos considerado a manera de ejemplo cómo un precipitado AB pues se disuelve en la extensión que corresponde a su producto de solubilidad para proporcionar iones en la disolución. Nosotros, cuando lo que hacemos es mezclar los iones para que se produzca el precipitado, en realidad estamos escribiendo esta reacción en sentido contrario. Pero da lo mismo que la escribamos en un sentido que la escribamos en otro. Para saber si se forma un precipitado, el procedimiento más sencillo de asegurarlo cuantitativamente es mediante el cómputo del cociente de reacción, en este caso el producto de reacción Q, y lo compararemos con K sub PS, de manera análoga que cuando estudiábamos las relaciones de energía libre de Gibbs para predecir si la reacción iba a estar en equilibrio, era espontánea o no, y se daba en sentido contrario, pues comparábamos el valor del cociente de reacción con el valor de la constante de equilibrio. Pues bien, en nuestro caso, establecidas unos valores de concentraciones iniciales de los reactivos que suponemos que van a reaccionar para dar el producto poco soluble, calcularemos ese producto Q, que son las concentraciones, en realidad serían las actividades, pero vamos a trabajar como si los coeficientes de actividad fueran la unidad, el producto de las concentraciones de estos reactivos. Por supuesto, en esta reacción la estequiometría es 1:1, pero en caso de que fuera más compleja, pues serían las concentraciones elevadas a los correspondientes números estequiométricos. Pues si ese valor fuera igual a la constante del producto de solubilidad, pues estaríamos en una situación de equilibrio, la disolución se encontraría saturada. Si por el contrario el producto Q es mayor que el K sub PS, entonces se va a producir una precipitación del compuesto, y si el producto Q es inferior al valor del K sub PS, pues entonces no se va a producir ninguna precipitación. Vamos a pasar a ilustrarlo con el siguiente ejercicio. Nos dicen que calculemos la concentración de todos los iones que hay en disolución al mezclar 30 mililitros de una disolución de nitrato de plata 0,01 molar con 20 mililitros de cromato de potasio 0,01 molar una vez que se alcanza el equilibrio. Y nos dan el valor del producto de solubilidad
del cromato de plata. Bien, por lo tanto ya sabemos que de los iones que participarán en la disolución cuando se produzca la mezcla, la plata y el cromato reaccionarán y producirán, o no, ya lo veremos, precipitado de cromato de plata según la reacción que vemos acá. Bien, vamos a calcular primero las concentraciones iniciales de cada uno de estos agentes, la plata y el cromato, a partir de los valores que se nos indican en el problema. La concentración inicial de plata después de la mezcla serían 30 por 0,01 dividido 30 más 20, pues tendríamos una concentración inicial, hay una dilución, evidentemente, 0,006 molar. Y de manera análoga, en el caso de cromato, pues tendríamos 0,004 molar. Bien, para resolver estos ejercicios hay más de un camino. Hay un camino exacto y preciso, pero que nos llevaría, en muchos casos y en este, a una ecuación de tercer grado, una ecuación cúbica, que tendríamos que resolver. Y sin embargo, es posible también llevar a cabo otro camino, que es de suponer que si la reacción está bastante desplazada a la derecha, que fuera casi completa, pues entonces de los reactivos litigantes, uno de ellos, el limitante, prácticamente se gastaría. Y ese es el camino que vamos a seguir, esa es la aproximación que consideraremos y vamos a comenzar. En principio, lo que hemos dicho, esta reacción que tenemos aquí es una reacción de precipitación casi completa. Podríamos considerarla desplazada hacia la derecha, aunque la constante no es infinita. La constante de esta reacción sería, si la escribiésemos, el inverso del producto de solubilidad, y por lo tanto tendría un valor del orden de 10 a la 12. Un valor bastante grande, aunque no es infinito, pero suficiente para llevar a cabo las aproximaciones que nos interesan. Primero, precipitará. Bien, vamos a obtener el valor de Q, que sería el producto de las concentraciones iniciales de cada uno de los reactivos iónicos que van a dar el precipitado, elevados a su número estequiométrico, es decir, 0,006 elevado al cuadrado y 0,004 elevado a la 1. Si realizamos el producto nos sale un valor de 1,4 por 10 a la menos 7, que es mucho mayor que el producto de solubilidad, 1,1 por 10 a la menos 12, y por lo tanto ya sabemos que va a precipitar. Bien, ¿cuánto precipitará? ¿Qué cantidad de iones plata y cromato quedarán en la disolución? Pues bien, admitiendo que efectivamente la reacción es casi completa, pues podemos calcular fácilmente el reactivo limitante. El reactivo limitante era el que conducía al menor valor del grado de avance, y ese efectivamente es la plata. La plata, si se gasta continuamente, si se gasta completamente, pues conduce a un valor de 0,003 del grado de avance. Sin embargo, si hubiéramos testado el cromato, pues nos saldría 0,004 menos Xi igual a 0, y Xi sería 0,004, mayor que este. Por lo tanto, la plata es el reactivo limitante, y consideraremos en primera aproximación que se gasta toda la plata. Se gasta completamente. Bien, pues si se gasta completamente, ¿cuánto nos quedará de cromato? Pues si teníamos
inicialmente una concentración de 0,004 y se consume toda la plata y por lo tanto 0,003 molar de cromato, pues vemos aquí que la concentración en el equilibrio, de manera aproximada, de cromato, pues va a ser 0,001 molar. Bien, entonces podríamos decir concentración en equilibrio del anión cromato, 0,001 molar. Concentración en el equilibrio del catión plata, 0, no. La reacción de precipitación no es completa, por lo tanto, la concentración de plata, aunque hemos dicho que prácticamente se gasta, no se gasta completamente. Ahora, lo que queda es una cantidad infinitesimal, que se puede despreciar perfectamente, en el sentido de que lo que realmente consideramos para calcular la concentración de cromato es 0,003, pero realmente la concentración de plata que nos queda en el equilibrio no es 0, debe de ser un valor muy pequeño, pero evidentemente está conectado mediante el valor del producto de solubilidad con la concentración de cromato en equilibrio. La concentración de cromato en equilibrio hemos admitido que aproximadamente pues es 0,001 molar. Pues bien, si introducimos esos valores en la relación que tiene la plata con el producto de solubilidad y esta concentración de cromato de la que hemos visto, pues obtendremos una concentración de plata más en el equilibrio del orden de 3,31 por 10 a la menos 5 molar. Efectivamente no es 0, pero es un valor infinitesimal, despreciable frente a 0,003, que es la cantidad que hemos supuesto que es la equivalencia en cromato de la plata que ha reaccionado, ya que su estequiometría era 2 sobre 1. Por lo tanto, de esta manera hemos calculado la concentración en el equilibrio de cromato, que prácticamente es esta, y la concentración de plata, en lugar de poner 0, pues vamos a poner lo que nos salga de aplicar la constante del producto de solubilidad a los valores de equilibrio. Por lo tanto, al final, ¿cuáles son las concentraciones de cada ion que tenemos en el equilibrio? Pues de plata, 3,31 por 10 a la menos 5. De cromato, 0,001 molar. De nitrato, pues lo mismo que de plata había inicialmente, y como no se ha perturbado ni gastado por ninguna reacción, 0,006 molar. Y de potasio, el doble que la inicial de cromato, 0,008 molar. Y así pues hemos resuelto de una manera muy corta y muy clara este ejercicio. Vamos con otro ligeramente más complejo. En este nos dicen que mezclamos 500 mililitros de una disolución 0,01 molar de nitrato de plata con otros 500 mililitros de una disolución que es a la vez 0,01 molar en cloruro de sodio y 0,01 molar en bromuro de sodio. Y claro, como en el caso anterior, que calculemos las concentraciones de los iones responsables de las posibles reacciones de precipitación en el equilibrio. Nos dan la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata y del bromuro de plata, que las tenemos acá. Bien, ahora tenemos dos reacciones donde está involucrada la plata. En una de ellas
está involucrado los bromuros y en otra reacción los cloruros. Aquí, al haber dos reacciones, para llevar a cabo el camino de la aproximación, como hemos hecho antes, vamos a suponer, por un lado, que ambas reacciones prácticamente están desplazadas hacia la derecha, pero evidentemente la plata, que es común a las dos, primero va a reaccionar con el anión, el bromuro o el cloruro, que conduzca al producto más insoluble. Entonces, ¿qué sustancia tiene menor solubilidad? ¿El cloruro de plata o el bromuro de plata? Aquí no es necesario llegar a calcular la solubilidad porque al ser las estequiometrías iguales nos podemos fijar simplemente en el valor del K sub PS. Pues el bromuro de plata es más insoluble que el cloruro de plata. Y la primera reacción que se va a dar cuando la plata reaccione, primero va a reaccionar con el bromuro y si sobrase, empezaría a reaccionar con el cloruro, ya que la secuencia es del más insoluble al menos insoluble. Bien, pues como antes vamos a calcular las concentraciones iniciales de los reactivos litigantes que van a ser la plata, 500 por 0,01 partido 500 más 500, que son 1000, 0,005 molar. Y en el caso de los aniones, igualmente, pues vemos que las concentraciones iniciales son iguales a 0,005 molar. Bien, si se da una reacción, primero se da la reacción de la plata con el bromuro. ¿Precipitará? Bueno, pues calculamos el cociente Q, el producto Q, que es 0,005 por 0,005, y efectivamente este producto es mucho mayor que la constante del producto de solubilidad de la primera reacción, que es esta de aquí, la del bromuro de plata, 5 por 10 a la menos 13. Por lo tanto, van a precipitar y va a reaccionar, por lo tanto, primero la plata con el bromuro. Pero fijémonos, ambos, plata y bromuro, se encuentran en la misma cantidad y proporción. Luego eso significa que no hay limitante, o mejor dicho, que los limitantes son ambos porque se van a gastar completamente si esta reacción estuviera completamente desplazada a la derecha. Por lo tanto, se gastarían por igual y en una primera aproximación, diríamos, se gasta tanto la plata como el bromuro por igual, pues prácticamente no queda nada de ellos en disolución en primera aproximación. No queda casi nada de plata, no queda casi nada de bromuro. Y claro, si no queda casi nada de plata, pues prácticamente el cloruro, que hasta ahora está esperando reaccionar con la plata, pues no va a poder reaccionar porque no queda plata para reaccionar con él. Luego la concentración de cloruro que nos vamos a encontrar en el equilibrio, pues va a ser la inicial, 0,005 molar. Bien, pues esta es esa primera aproximación. Las aproximaciones, cuando hablamos de cantidades infinitesimales, funcionan muy bien para los valores relativamente altos y medios, pero si tenemos un valor que hemos supuesto que es 0, pues el valor infinitesimal, que es mayor que 0, pues entonces deberíamos recalcularlo. Así pues, estos valores de plata y de bromuro, que admitimos que son prácticamente 0, pues habría de alguna manera que recalcularlos. Y lo único que tenemos es que efectivamente la concentración de cloruro en equilibrio va a ser 0,005 molar. Pues bien, en esto nos vamos a basar, ya que la concentración de cloruro en el equilibrio va a estar ligada
con la concentración de plata en el equilibrio por su producto de solubilidad. Por lo tanto, la concentración de plata en el equilibrio por la de cloruro en el equilibrio ha de ser igual a 1,8 por 10 a la menos 10, de lo cual obtenemos que la concentración de plata en el equilibrio sale 3,8 por 10 a la menos 8 molar. Y la de bromuro, pues sabemos que la de bromuro la concentración de bromuro en el equilibrio estará ligada a la concentración de plata en el equilibrio mediante su producto de solubilidad. Pues bien, como la concentración de plata en el equilibrio ya la sabíamos, calculamos la concentración de bromuro en el equilibrio, que nos sale 1,39 por 10 a la menos 5 molar. Pues bien, estos son los valores en el equilibrio de las sustancias que podrían haber reaccionado entre sí para dar compuestos poco solubles. La concentración de plata 3,8 por 10 a la menos 8, la de bromuro 1,39 por 10 a la menos 5 y la de cloruro 0,005 molar. Prácticamente el cloruro es el que no se ha alterado de estos tres. Y al final, para que quede claro, aunque habíamos dicho que estas dos concentraciones prácticamente eran cero, que se gastaban por igual, pues al final no son iguales. La concentración de plata más en el equilibrio no es igual que la de bromuro. ¿Por qué? Pues porque el bromuro, una vez que ha reaccionado con la plata, pues queda a esta concentración, y la plata hubiera quedado a esta concentración también si no fuera porque también en una cantidad infinitesimal llegó a reaccionar con el cloruro. Claro, al cloruro no se le nota esa cantidad infinitesimal, porque una cantidad de estos órdenes se la quitamos a 0,005 y se queda tal cual. Sin embargo, una muy pequeña cantidad de plata pasó de ser 1,39 por 10 a la menos 5 cuando acabó de reaccionar con el bromuro a 3,8 por 10 a la menos 8 cuando reaccionó ligerísimamente con algo de cloruro. En el cloruro ni siquiera lo contabilizamos, pero en la plata sí, porque se encuentra relacionada con él por la constante de K sub PS. Así pues, de esta manera, pues hemos resuelto también un ejercicio algo más complejo. Y para concluir, vamos a ver un ejercicio de precipitación fraccionada en la que tenemos dos iones, ahora veremos cuáles son, a las que añadimos un precipitante, un reactivo que va a reaccionar con tanto uno como otro de ellos para dar un compuesto poco soluble. ¿Será posible separar uno de los iones del otro? Si reaccionase por igual el precipitante con los dos estarían parcial o totalmente precipitados y eso no serviría de nada. Para que esto funcione, la condición principal es que haya una diferencia significativa en las solubilidades de las sustancias que se van a separar. Pero vamos a verlo con el ejemplo. Vamos a separar por precipitación fraccionada dos iones. Una disolución que contiene una concentración de cromato, inicialmente 0,01 molar, y la misma concentración 0,01 molar de bromuro. Tenemos cromato y bromuro a las concentraciones iniciales de 0,01 molar en una disolución. Y vamos a añadir poco a poco nitrato de plata, con lo cual la plata va a empezar a reaccionar con el más insoluble de los dos. Y el problema es, si reaccionara completamente con uno de ellos y lo precipitara antes que comenzara a precipitar el otro, pues tendríamos uno de los iones totalmente precipitado en una fase heterogénea y el otro en la disolución. De modo que si filtrásemos, pues hubiéramos separado totalmente estos dos iones. Bien,
Pues nos preguntan, lo primero, demuestre que el bromuro de plata precipitará antes que el cromato de plata. B, cuando empieza a precipitar el cromato de plata, ¿cuál es la concentración de bromuro que queda en disolución? Y por último, que si es factible la separación completa de bromuro y cromato por precipitación fraccionada. Aquí tenemos las dos reacciones escritas en el sentido de su disolución, para que las constantes de equilibrio sean justamente los dos productos de solubilidad. Nosotros las podemos escribir al contrario para ver que se han producido unas precipitaciones. Esto es simplemente una indicación de las constantes del producto de solubilidad a las reacciones correspondientes. Vemos que el bromuro de plata tiene un producto de solubilidad más pequeño que el cromato de plata. Pero como las estequiometrías no son las mismas, tendremos que calcular las solubilidades. Entonces empezamos con el A. La solubilidad del cromato de plata la calculamos a partir del valor del producto de solubilidad de manera mecánica. Sería la raíz cúbica del producto de solubilidad partido por 4. Y nos sale 6,5 por 10 a la menos 5 la solubilidad del cromato de plata. En el caso del bromuro de plata es simplemente la raíz cuadrada del K sub PS. Nos sale que el resultado es 7,1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, primero precipita el bromuro de plata. ¿Se podía haber deducido de aquí? Pues no os dejéis llevar nunca por esas afirmaciones cuando las estequiometrías son distintas. Es mucho mejor hacer el cálculo y así estar más seguro. Entonces, efectivamente, el bromuro de plata precipita antes que el cromato de plata. Y ahora vamos a la segunda. Fijaos, cuando empiece a precipitar el cromato, vamos a suponer que la plata efectivamente ha empezado a precipitar el bromuro. La continuamos añadiendo, no sé si habrá precipitado todo o no el bromuro, pero ¿cuál será la concentración de plata en el equilibrio al comenzar a precipitarse el cromato? El cromato se encontraba en disolución 0,01 molar. Luego, cuando vaya a empezar a precipitarse, su concentración será aproximadamente justo esa. Pues bien, si esa es la concentración, a partir de la relación del producto de solubilidad, puedo calcular la concentración de plata en el equilibrio. Y obtenemos una concentración de plata en el equilibrio del orden de 1 por 10 a la menos 5 molar. Esa es la concentración de plata que hay en el equilibrio cuando va a comenzar a precipitar el cromato. Prácticamente no ha empezado a precipitar, está en ello. Bien, pues vamos a ver cuánto bromuro hay en el equilibrio, porque esta concentración de plata es de equilibrio. Luego, la concentración de bromuro en equilibrio estará ligada a la concentración de plata en el equilibrio por su producto de solubilidad. Por lo tanto, de aquí obtenemos la concentración de bromuro en el equilibrio, que es 5 por 10 a la menos 8. Quiere decir que cuando va a comenzar a precipitar el cromato, 0,01 molar, de bromuro en disolución queda 5 por 10 a la menos 8 molar. Bien, pues de aquí se deduce ya la respuesta a el apartado C. Nos dice si es posible llevar a cabo la separación por precipitación fraccionada. Pues, por supuesto que sí. Si teníamos inicialmente 0,01 molar de bromuro y cuando va a empezar a precipitar el cromato, la cantidad que hay en disolución es 5 por 10 a la menos 8 molar, esto significa que ha precipitado
prácticamente todo el bromuro, pero lo estoy calculando. Ha precipitado el 99,9995% del bromuro. Es decir, prácticamente no hay bromuro en disolución. Lo hay a una concentración de 5 por 10 a la menos 8 molar, pero por debajo de 10 a la menos 6 molar se supone que prácticamente es como si no existiera. Por lo tanto, todo el bromuro ha precipitado y sin embargo el cromato no ha comenzado a precipitar. ¿Qué ocurre? Pues que puedo separar perfectamente bromuro y cromato por precipitación fraccionada con plata. Aquí lo tenemos de manera algo más visual. Inicialmente tenía una disolución de cromato y de bromuro 0,01 molar. Empezamos a añadir nitrato de plata y cuando efectivamente comienza a precipitar el cromato, cuando va a empezar a precipitar, ¿cuáles son las concentraciones? Pues de plata 1 por 10 a la menos 5 molar, de bromuro 5 por 10 a la menos 8 molar, de cromato 0,01 molar. ¿Qué ha ocurrido? Pues como hemos dicho, el 99,9995% del bromuro está precipitado aquí como bromuro de plata y todo el cromato se encuentra sin precipitar. Luego ahora, si hiciéramos una filtración adecuada, tendríamos por una parte el precipitado que tiene todo el bromuro y el líquido filtrado que tiene todo el cromato. Por lo tanto, la precipitación fraccionada en este caso es exitosa. Sin embargo, también hay que decirlo, que si los valores del producto de solubilidad hubieran sido más próximos, las solubilidades no hubieran sido tan diferentes, pues entonces no hubiera sido posible llevar a cabo la precipitación fraccionada de manera cuantitativa. Bien, pues aquí terminamos este breve vídeo con la intención de que haya clarificado el proceso de trabajo en los equilibrios de precipitación. Adiós y buenas tardes.